Nadie ha vivido la vida ni se acerca a cómo fue la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo es única. No hay nadie que haya vivido como Él. Él vivió haciendo bien. Él vivió buscando al que era desechado. Él se sentaba con todo aquel que quería hablar. Él nunca dejó a nadie fuera. Él se acercaba y hacía milagros. Él se acercaba y tocaba a los que no era permitido tocar. Y les decía, sé limpio. Y eran limpiados los leprosos. Él se acercaba a los niños. Jesucristo era cercano y Jesucristo consideraba a los niños. Incluso la palabra nos enseña uno de los momentos en los cuales Él se indigna. Es cuando sus discípulos impiden que los padres traigan a los niños a Jesucristo para que Él pudiera orar por ellos, y vemos que en ese momento Jesús se indignó. Y se compara esa indignación cuando Jesús está y vuelca todas las mesas afuera del templo. Ese grado de indignación fue cuando impedían a los niños acercarse a Él. Porque el corazón de Jesucristo, y no hay otro como el de Él, es cercano a los niños. Y nosotros hemos de tener esa mirada también. Que a veces miramos a los niños, ya, usted espere, silencio. ¿Cómo lo veía Él? Jesucristo, su vida, no hay cómo compararla con la de alguien. Es única. La vida de Él, que murió y resucitó. No hay otro. Jesucristo comienza su ministerio público alrededor de los 30 años. Y en esto vamos a ir, esta escritura no la tienen ahí, así que no se preocupen. Vamos a ir a Lucas, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba. Aquí esto que está pasando, que todo el pueblo se bautizaba, era cuando Juan el Bautista había venido y él hablaba y decía que el reino de los cielos se había acercado y les hablaba verdad, y esta verdad conmovía el corazón de la gente y se daban cuenta de su condición y querían arrepentirse de sus pecados y venían y eran bautizados. Y ahí está todo el pueblo, o sea, no eran pocos, todo el pueblo se bautizaba. También Jesús fue bautizado, siendo que Él no tenía pecado, pero Él se bautizó. Pero dice, y orando. Este es el único evangelio donde aparece Lucas entrega este extra, que cuando Él es bautizado dice, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El comienzo del ministerio de Jesucristo se da en la unidad, en la comunión de Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre. Ese es el punto de partida del ministerio de Él, y vamos a leer lo que dice, porque estaba lleno de esta comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, y en el capítulo 4 dice, después de haber estado en esta instancia, en esta comunión donde se manifestó la Trinidad, ahí se manifiesta la Trinidad, el Padre que habla y dice, este es mi Hijo amado,
el Espíritu Santo que desciende como paloma de una forma corporal para poder ver. No es que el Espíritu Santo es una paloma, el Espíritu Santo es Dios y que descendió como paloma en forma visible. Y Jesucristo, el Hijo. Y vemos cómo en el versículo 1 del capítulo 4 dice, continuando la historia, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Ahí en el Jordán es donde fue bautizado. Ahí donde está esta comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Y dice que ahora Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí en el desierto Jesucristo es tentado por el diablo. No vamos a centrarnos en eso ahora. Pero sí podemos considerar que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue que resistió el ataque del enemigo, el diablo, que empezó a tratar de poner en duda lo que él venía a hacer, y Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, resistió al diablo, y el diablo dice que lo dejó. En el mismo 4, bajamos al versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Aquí lo que estamos viendo, Jesucristo empieza su ministerio y dice, lleno del Espíritu Santo. Y Jesucristo, que fue lleno del Espíritu Santo, y toda su vida y su ministerio, él estaba lleno del Espíritu Santo, de esta comunión con el Espíritu Santo y con el Padre. Jesucristo mismo, en un momento, antes de irse, habla con sus discípulos y les dice y les da una instrucción, y lo vamos a leer. Vamos a ir al final de Lucas, al capítulo 24. Aquí Jesucristo está dándole las últimas instrucciones a los discípulos y les dice en el 49, ya Jesucristo se ha manifestado, resucitado, está por volver al Padre, y les dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Cuando está haciendo referencia a la promesa del Padre, está haciendo referencia al Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que, les dice, ustedes tienen que recibir esta promesa. Y ustedes no vayan a otro lugar, no empiecen a hacer nada de lo que yo les estoy pidiendo hasta que. Acá hay una instrucción bien clara de Jesucristo. Y quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo que Jesucristo le está hablando es muy claro en cuanto es la vida de Jesucristo mismo. Jesucristo vivió lleno del Espíritu Santo. Y si les encomienda a sus discípulos que vayan a hacer a otros creyentes discípulos y que prediquen el Evangelio, les dice, van a ir. Pero antes de ir, esperen. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos. La palabra en el original habla de no solamente como vestidos de o vestidos con, sino revestidos. Revestidos con poder. Ese mismo poder que había en Jesucristo es el que Él le está diciendo, ustedes van a recibir, para que sean investidos de poder, para que sean investidos de ese mismo poder que había en Jesucristo, ese mismo
esa misma potencia, esa misma capacidad de hacer esos milagros. Les dice, no se muevan hasta que sean investidos de poder. Y eso es lo que los discípulos hacen y son obedientes a esto que Él les dice. Si Jesucristo, como leíamos, dice que comenzó el ministerio lleno del Espíritu Santo. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes van a continuar y van a ir a predicar a todas las naciones, y van a ir y van a hacer las mismas cosas que yo hice, pero para eso necesitan ser investidos de poder desde lo alto. Los discípulos no sabían cuándo. Él no les dijo mañana. Él no les dijo en 3 días más, sino que les dijo, no se muevan, no se vayan a otro lugar, estén en Jerusalén hasta que. Ahí está cuán importante es escuchar a Dios. Cuán fácil es que uno determine y decir, no, pero yo creo que, oye, vamos a otro lado, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Aquí nosotros vemos algo que es central en la vida de un discípulo y de un creyente, es que hay temor de Dios. Y no es que uno tenga miedo de no escuchar a Dios, sino que hay un respeto, una reverencia ante lo que Él ha hablado. Si estos discípulos no se hubieran quedado ahí, no hubieran recibido. Cuán importante es ser obediente a lo que Dios dice. Y a veces nosotros livianamente tomamos decisiones, pensamos que no, tengo que hacerlo de este tiempo, no, yo creo que tengo que hacerlo ya porque, y no espero o no hago lo que a veces el Espíritu Santo da la impresión de que hay que hacer. Oh, es vital, es vital. Gracias, Señor, porque fueron obedientes. Y eso quiere decir que nosotros también podemos ser obedientes. Y no solamente podemos, tenemos. Porque si no somos obedientes, Dios no puede manifestarse en nosotros. Y Él lo quiere hacer. Vamos a ir al libro de Hechos. Este pasaje que es conocido. Después de que Jesucristo se ha ido, los discípulos están esperando, no sabiendo cuándo, pero sí están ahí. En el versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés era una de las fiestas que tenía el pueblo judío. Así como la Pascua, que para nosotros es mucho más cercana y la entendemos, la fiesta de Pentecostés es una de las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y esa fiesta hace referencia a que el pueblo viene y presenta las primicias de la cosecha. Las primicias es como decirle a Dios, Señor, aquí están las primicias, te damos gracias. Y eso es una fiesta. Y eso lo hacen todos los años. Y es en ese tiempo, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando es esa fiesta, que es 50 días después de la Pascua. Ahí después uno puede buscar y verlo. 50 días después, en ese día, que estaban todos unánimes, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron llenos. 10 días después de que Jesucristo les dijo esto. 10 días después. Ellos no sabían. Pero al día 10,
en el día de la fiesta de Pentecostés, todos son llenos del Espíritu Santo. Y es precioso cómo Dios en su calendario de la historia, este momento, estos hombres y mujeres que son llenos del Espíritu Santo son de alguna manera las primicias, los primeros que son llenos del Espíritu Santo, porque eso mismo fue lo que lleva a Pedro después cuando vienen muchos que dicen, qué asombroso lo que ha pasado con ellos. Pero habían otros que querían denigrar o menospreciar lo que pasaba y decían, no, esos están borrachos. Pero ahí se levanta Pedro y dice, no es que ellos están borrachos, sino que lo que está pasando delante de sus ojos es que se está cumpliendo lo que el profeta Joel habló y que dijo que en los postreros días, en los últimos días, Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento hay evidencia en hombres, en algunas mujeres donde a veces el Espíritu Santo se manifiesta, pero en el nuevo pacto, este pacto que viene con Jesucristo, acá dice, estos que están aquí no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu Santo, llenos de lo que Jesucristo prometió, porque el Espíritu Santo es quien les iba a dar el poder para poder ser testigos de Él, para que cuando sean perseguidos, ese temor no tuviera nada con ellos, y eso lo vemos cuando existe esa imagen de los creyentes que eran llevados al circo romano. ¿Para qué? Para que los leones se los comieran, y cuando ellos entraban alabando a Dios. No tenían ningún temor. Eso no es propio de una persona. Eso es algo que es propio lo que el Espíritu Santo puede hacer. Lo que el Espíritu Santo hace no tiene parámetro del hombre, porque es Dios. Y ese Espíritu Santo es el que Jesucristo les dijo, ustedes no se pueden mover hasta que sean investidos de poder desde lo alto. No es del hombre, es de Dios. Ahí estaban los discípulos y de repente vino un viento fuerte para hacer notorio lo que estaba pasando y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí no estaban solamente los discípulos, los 11 que nosotros podíamos conocer. Habían mujeres que estaban con Jesús y que lo habían seguido y habían otros más, eran 120 más o menos, dice. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos pensar que nosotros podemos vivir una vida sin que en nosotros esté el Espíritu Santo. Es imposible agradar a Dios y hacer su voluntad si es que el Espíritu Santo no está en la vida de quien dice que cree en Él. Porque el Espíritu Santo es el que guía, el Espíritu Santo es el que enseña y nos permite entender lo que a veces no entendemos. El Espíritu Santo es el que también nos hace ver aquello que no está bien en nosotros y que necesita ser cambiado. Y el Espíritu Santo, nosotros, si hemos creído en Él y hemos recibido el Espíritu Santo, podemos contristarlo. O sea, podemos entristecerlo. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos acerca del Espíritu Santo, le dijo, el Espíritu Santo que mora en ustedes estará, y les habla de futuro, estará en ustedes, estará con ustedes, estará habitando en ustedes. Y si ese mismo Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos que considerar
cómo hemos de vivir. Porque el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. Pero a veces mi parámetro se levanta por sobre la voz del Espíritu Santo cuando me hace ver algo y que yo necesito arrepentirme. Y yo lo que hago, lo minimizo. O yo lo que hago, lo considero que no está tan mal. Y eso es lo que hace que el Espíritu Santo vaya siendo contristado. Porque el Espíritu Santo es una persona. Se entristece igual que nosotros lo podemos entristecer cuando nosotros no tenemos ese temor de Dios, esa reverencia frente a Dios y su palabra, o frente a lo que Él nos está hablando y que nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida. A veces queremos que Dios haga todas esas cosas que anhelamos, pero nosotros no consideramos a Dios, no consideramos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo pone un peso en uno cuando hay algo que uno ha hecho que no está bien delante de Dios. Y puede ser algo que para el parámetro de la gente es normal, pero para el parámetro de Dios no es, porque Dios es un Dios que es santo y Él quiere que los que creen en Él sean hombres y mujeres que vivan en santidad, apartados del pecado. Que cuando hay pecado se ponen de acuerdo rápidamente con Dios, a cuenta con Él, se arrepienten y le dicen: Señor, yo no quiero esto en mí. Señor, yo no quiero esto. Límpiame. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? A que vaya siendo formado en nosotros el mismo carácter que había en Jesucristo. Y eso es imposible sin el Espíritu Santo. Entonces los discípulos tenían que recibir el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo puede recibir en un momento. ¿Y qué pasa el resto del tiempo? Y aquí es donde el apóstol Pablo escribe, aquí en Efesios 5. Este mismo apóstol Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, que tuvo un encuentro con Jesucristo, cuando él cae de rodillas y reconoce a Jesucristo, a quien él de alguna forma perseguía, porque perseguía a sus seguidores, queda ciego, es tenido que ser llevado por otros porque no veía, y este apóstol Pablo es el que escribe esto, pero que él mismo en un momento fue lleno del Espíritu Santo también. Y vamos a leerlo antes de que vayamos a Efesios. Esto está en el Hechos 9. Quédense con el dedo o con la mano en la Biblia y vamos a leer en Hechos 9, cuando fue la conversión del apóstol Pablo, porque Dios le pide a un hombre, a un creyente, de los que eran perseguidos por Pablo, que se llamaba Ananías, y le dice: anda a un lugar, a una cierta casa, y ahí vas a encontrar a uno que se llama Saulo, y anda y ora por él. Ananías le dice: Señor, tú sabes quién es él, ¿cierto? Él es el que nos está persiguiendo y nos está matando, ¿y tú quieres que yo vaya al lugar donde está él? Y dice: sí, anda, porque él va a ser un instrumento útil para mí. Y Ananías, ¿qué fue lo que hizo? Obedeció. Ahí está la importancia de la obediencia. Obedeció y fue a Pablo. Igual debe haber ido bastante como: ¿qué me voy a encontrar acá? Pero fue. Y vamos a leer el versículo 17 de Hechos 9. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. ¡Wow! Increíble. Tú eres el que nos estaba persiguiendo.
pero él escuchó lo que Dios le había dicho, que él ahora va a ser un instrumento útil, y él deja de lado cualquier parámetro, cualquier idea o cualquier paradigma, y él habla y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No hay creyente, no hay persona que se ha acercado a Jesucristo que no necesite ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios y también para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Ese es el camino. Eso es lo que necesita todo aquel que quiere seguirlo a Él y hacer su voluntad. Y el apóstol Pablo, que fue lleno del Espíritu Santo, es el que escribe aquí en Efesios 5, versículo 15. Le está hablando a los que han creído. Les dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Me quedé en el versículo 16. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo necesito ser entendido de cuál es la voluntad del Señor. Y continúa y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Él no está dando una recomendación. Él está diciendo: sé lleno del Espíritu. Es una instrucción, es una orden, es un imperativo. Y ese imperativo también hace referencia a que esto sea un continuo. Estén siendo llenos del Espíritu. Yo necesito estar siendo lleno del Espíritu para poder hacer la voluntad de Dios, para poder tener victoria sobre aquellas áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas. Es Dios quien hace la obra, es el Espíritu Santo, y yo necesito ser lleno. Y esa llenura viene de Él, y yo he de buscarla, porque Dios está disponible para todo aquel que lo busca. Pero yo necesito ser lleno, porque de lo que soy lleno va a traer una influencia en mí. Si yo me lleno quiero, aprender a comer, y me lleno de información de dieta y de grasa y de proteína y de esto, me voy a llenar, voy a estar en eso, todo va a estar conmigo en eso. Y no es malo eso. Pero pongo eso como ejemplo necesito llenarme de lo que es de Él, necesito llenarme de su palabra, necesito ser reverente ante su palabra para guardarla, necesito estar atento aquí en la iglesia cuando se habla, ¿qué se está hablando? Yo quiero, Señor, ser lleno. No es algo que fue en un momento, cuando a lo mejor fuimos bautizados en el Espíritu Santo, sino que acá dice: estén siendo llenos. Y eso implica que se empieza a manifestar, si estoy siendo lleno, se empieza a manifestar la influencia del Espíritu Santo que está en mí, y ese va a llevar a que se empiecen a manifestar los frutos que son propios del Espíritu. Los frutos que son del Espíritu es por la obra del Espíritu.
No es por la obra de Gabriel. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer la voluntad de Dios. ¿Estás seguro, Gabriel? Totalmente. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: van a ir a ser discípulos, van a ir a hacer las cosas que vieron, van a ser mis testigos. Pero antes, no se muevan hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que sean llenos y reciban la promesa del Espíritu Santo. Cuando uno está buscando la llenura del Espíritu Santo, está deseando lo de Él, me estoy llenando de lo que es de Él. ¿De qué me estoy llenando en lo cotidiano? ¿De Facebook? ¿De TikTok? ¿Es que es entretenido? Sí, yo no digo que no sea entretenido, pero te estás llenando. Te estás llenando. ¿De qué me estoy llenando? Aquí el apóstol Pablo dice: sean llenos, estén siendo llenos. Y esa es una decisión que uno tiene que tomar. Y cuando uno toma esa decisión, entonces el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y nos va a llevar a lo que Él quiere, que en nosotros haya ese corazón que agrada a Dios. Sin el Espíritu Santo no se puede. Por eso cuando se piensa que con las obras que hacen las personas, eso no tiene ningún valor. Nada. Las obras son un fruto. Y si hay alguien que cree y que es lleno del Espíritu Santo, van a haber obras en su vida que agradan a Dios. Pero esa persona no es salvada por esas obras, sino que es salvada por lo que Jesús hizo en la cruz. Y Jesús le dice: tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Eso le dijo a los discípulos, y eso es. ¿Quiero yo eso? ¿Quiero yo o yo estoy bien? No, yo estoy como un nivel bien. ¿Qué quieren ustedes? Jesucristo quiere llenar, pero necesita que nosotros de nuestra voluntad estemos buscando ser llenos. Cuando a veces nosotros decimos: a ver, ¿voy este jueves al plantío o no? ¿O el domingo a la iglesia? Sí, puede ser. Eso es ser liviano frente a Dios. Y no lo vean por un tema de que por venir a la iglesia estoy bien, sino que hay un fruto. Uno considera, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Si va a haber una reunión donde no va a haber dos o más reunidos en su nombre, Él dice que va a estar ahí en medio. Y digo: no, pero yo no voy a ir, no, porque en realidad estoy cansado. Eso no tiene que ver con uno que anhela lo que es de Dios. Y uno puede decir: no, pero eso es hacer obras. Sí, pero el apóstol Pablo dice: muéstrame tus obras por la fe que hay en tu corazón. Si hay fe y tu anhelo es lo que es de Dios, tú vas a buscar lo que es de Dios. Y ahí es donde se empieza a manifestar esa reverencia hacia Dios. Si Él dice que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, Él va a estar, ¿yo lo creo? Él todos los domingos está aquí a las 12. ¿A qué hora estoy llegando yo? Yo en mi intelecto digo: lo importante es que llego. Ok, pero Dios está aquí a las 12. Y a veces nosotros podemos ser livianos y decir: bueno, si llego un poquito más tarde, bueno, no importa. ¿Puedo llegar atrasado? Claro, un accidente, un contratiempo, pero en lo constante, ¿dónde está mi corazón? Si me dice que va a haber una reunión donde Dios se va a manifestar y va a llegar, pero hay que llegar antes de las 6, ¿a qué hora voy a estar ahí? Antes de las 6, voy a correr. Oye, es que hay que hacer. No, yo no puedo, yo me voy allá. Pero después en el diario, en lo cotidiano, uno se va relajando. Dios busca hombres y mujeres que lo amen y que estén siendo llenos del Espíritu Santo.
¿Para qué? Para poder agradarlo a Él, hacer su voluntad y a través de nuestra vida se pueda manifestar también para otros. Jesucristo vivió lleno del Espíritu Santo. Los discípulos vivieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a alertar. Cuidado con eso. Gabriel, escucha. No te acostumbres a esto. Para con eso. ¿Qué cosa el Espíritu Santo les ha hablado en los cuales ustedes reconocen que Él ha dicho que ya no más con esto? Puede ser cualquier cosa. Maltrato de repente en la casa, de uno con otro, y que el Espíritu Santo ahí está diciendo, para. O tomar livianamente su palabra, porque lo podemos contristar. Y también, como dice en la palabra, el apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Yo lo puedo apagar con mi actitud liviana. Yo lo puedo apagar cuando yo no considero su palabra. Yo lo puedo apagar, yo, al Espíritu Santo que es Dios. Entonces tiene que haber esa reverencia de que estemos buscando ser llenos de Él. Porque si estamos llenos de Él, vamos a poder agradar a Dios. Vamos a poder hacer su voluntad. Vamos a poder tener esa fortaleza en los momentos que necesitamos ser sostenidos y que nos va a sostener el Espíritu Santo que habita en nosotros y el cual yo quiero estar siendo llenado y lo cual yo quiero y estoy buscando.